Lectura del libro, Caminos de autorrealización, la realización del yo central. Tomo 1. Por Antonio Blay. Resumen del primer volumen. ¿Quién soy yo? En el presente capítulo intentaremos resumir este primer volumen. 1. La naturaleza del yo. Es importante, en primer lugar, plantearse la pregunta de quién soy yo, puesto que este yo es el protagonista de toda nuestra vida cotidiana, de nuestras dichas y desdichas. Es la palabra que pronunciamos más veces a lo largo de nuestra existencia, y esto, por sí solo, le da ya tal prioridad que, si realmente algo merece ser conocido, es este yo tan fundamental e importante en todas las fases de nuestra vida. Además, necesitamos comenzar a través de esta pregunta porque poseemos la intuición de que este yo encierra más de lo que, en principio, aparenta. Sentimos que hay en él un algo muy genuino y auténtico, algo muy nuestro y del máximo valor, puesto que lo que defendemos más en la vida es esa autenticidad e intimidad profunda. Por lo tanto, es importante buscar eso tan auténtico y de tanto valor para mí, a partir de lo cual valoramos todo lo demás. Es decir, yo mido lo demás en función de los valores que vivo en mí mismo y en la medida en que he ahondado en ellos. Esta misma noción del yo constituye el denominador común, no solamente de mi existencia cotidiana, sino de toda mi proyección en pensamiento e ideación. ¿Cuál es, pues, la realidad que hay en ese yo? ¿Cuáles son los valores, la esencia, lo intrínseco de este yo? Esta búsqueda nos conduce a la autorrealización. La autorrealización es llegar a descubrir el yo experimentalmente, llegar a centrarnos en lo que es real, en este caso, la realidad profunda que somos. Primero, lo que no soy. En principio, sabemos lo que no somos. Ya es mucho saber, si uno lo sabe de veras y saca de ello todas las consecuencias prácticas que lleva consigo. Yo no soy ningún objeto. No soy nada de lo que pueda ser objeto para mí, porque yo soy el sujeto de mi experiencia, de mi pensamiento, de mi acción y de mi sentimiento. Por lo tanto, todo lo que sea externo, que sea objeto, es algo que está contrapuesto, que está enfrentado, que es aparte de este yo. Lo que miramos, lo que conocemos no es el yo, porque el yo es el que mira, el que hace. El yo no es, pues, ningún objeto. No soy ninguno de los contenidos de mi conciencia. Tampoco soy nada de lo que experimento en mi interior, pues ello es mi experiencia de algo que tengo. Hay que distinguir entre el yo y lo que el yo tiene, sus sentimientos, sus ideas, etc. No soy la idea que tengo de mí. El yo no es ninguna cosa, ni siquiera la idea o noción que tengo de mí. Cuando pensamos, cuando nos referimos a nosotros en el trato con las cosas o con las personas, la noción que utilizo de mí tampoco es lo que yo soy, es tan solo una idea que poseo acerca de mí. Por lo tanto, yo no soy ningún objeto, atributo o idea, no soy nada que pueda realmente experimentar. Yo soy el sujeto central de todo eso, pero no soy ninguno de esos cambios o fenómenos de la conciencia. Segundo, lo que soy. Entonces, ¿qué soy? Es clarísimo que si no soy ninguna de las cosas ya nombradas, no puedo definirme, porque toda definición utiliza conceptos y nociones de la mente. Por lo tanto, al no ser ningún contenido de la mente, soy indefinible, el yo no se puede definir, puesto que si lo hiciéramos no sería el yo, sino un objeto más de nuestra mente. El sujeto y la fuente de todo. No obstante, podemos saber algo del yo. Por lo que hasta aquí llevamos dicho, sabemos que no admite ninguna limitación, a veces nos parece que no es nada. Mas el yo es el sujeto y fuente de toda experiencia, es quien ve, quien percibe, quien está detrás, es el común denominador de mi vida y, además, la fuente de la que surge todo lo que vivo. Todo lo que yo hago y puedo llegar a hacer, ¿de dónde sale? El instrumento de acción es mi cuerpo. Mi sistema nervioso, mi mente, las percepciones del mundo exterior, son datos, medios, pero la capacidad, la voluntad y la energía que me permite hacer, surgen de dentro, de un centro, de un yo. Todo lo que hago,
toda la energía que soy capaz de manifestar, no solo la que ahora expreso, me viene, solo y exclusivamente, de este centro. Lo mismo ocurre con toda noción de verdad. Los datos del conocimiento proceden del exterior, pero el reconocimiento que en mí se produce de la verdad de aquello, surge de mi interior. De hecho, llamamos conocimiento, llamamos verdad a la relación que se establece entre unos datos y mi respuesta de conocimiento. Así, por ejemplo, cuando digo 2 y 2 son 4, la noción de 2 me viene del exterior, en cuanto a número determinado. Ahora bien, la noción de igualdad, de identidad, procede de dentro. Esta afirmación de 2 y 2 son 4 es la yuxtaposición de unos datos externos y la respuesta de mi inteligencia. Todo lo que siento y soy capaz de sentir surge, también, del yo. Los instrumentos, las formas con las que se identifica este sentimiento son tomadas del exterior, pero la capacidad de sentir, de amar, de gozar, de alegrarse, de apreciar la belleza, esta capacidad es interna, y siempre es un reconocimiento, una respuesta de mí a algo, es esta respuesta la que reconozco y vivo como valor. Por lo tanto, todo lo que son valores fundamentales de mi vida surgen de este yo, mas, desde el momento en que se manifiestan, ya no los vivo como yo, sino como algo mío, mi experiencia, mi conocimiento, mi afecto, etc. Igualmente, todo contenido de conciencia surge del yo por la misma razón, la conciencia no es nada más que una de las expresiones de este yo. Es la relación que se establece entre dos focos, lo que llamamos instrumentos perceptivos y la capacidad de respuesta interior. Análisis del fenómeno de conciencia. Mi conciencia percibe lo que llamamos materia, realidad física. Esta realidad física es un fenómeno de conciencia. Intentaremos explicarlo. 1. La realidad física es percibida a través de los sentidos. En esta realidad apreciamos unas cualidades, unas medidas, una configuración, una consistencia, unas determinadas características. 2. Por otro lado, percibo la noción de espacio, de limitación física en algo que vivimos como propio y que llamamos cuerpo y elaboramos en nuestra mente esa noción de esquema corporal, noción muy importante, que es una de las primeras que se forman en nuestra existencia. Así, a través de esta conciencia que llamamos cuerpo, verifico que hay unos fenómenos que sitúo en el exterior, con referencia a mi cuerpo. Ese exterior, ese reconocer que algo se encuentra fuera, es otro fenómeno de conciencia. 3. Un objeto exterior, por ejemplo, una mesa, produce en mí la manifestación de un sentimiento, de un deseo de posesión que se pone en movimiento en mi conciencia en relación con aquella imagen. Se trata también de una actualización de mi conciencia interna, es decir, de un fenómeno de conciencia a través de otro sector. Por una parte tenemos, pues, el sector que me proporciona la percepción que llamamos formal, la percepción de forma o de las formas. Y por otra, frente a esta percepción de las formas, se produce una respuesta mía, una resonancia, una reacción de deseo, de posesión o de rechazo. 4. Esta reacción interna en la gama afectivo-emotiva es otro fenómeno de conciencia a través de otra vía distinta, pero tanto la percepción de formas como la percepción de estados son reales para mí porque tengo otra percepción distinta, más profunda, en la cual yo vivo la realidad en sí. En mí existe una noción de realidad que es donde se encuentra dinamizada la energía a un nivel más elevado. Esta noción de realidad, que es energía pura en el plano más interno y profundo mío, al unirse con la forma, le confiere una noción de realidad en sí. Igualmente, esta misma noción de realidad unida a mi resonancia interna de deseo, hace que lo sienta y viva con gran fuerza y realidad. En una palabra, lo que son fenómenos de conciencia adquieren para mi consistencia y realidad en la medida que se unen con ese otro fenómeno de conciencia que es la energía central que hay en mí. Así, pues, la percepción del mundo exterior es una manifestación concreta de un sector de mi conciencia, así como lo que llamo mundo interno subjetivo y vida afectiva pertenece a otro sector de mi conciencia, y, por último, lo que denomino energía, fuerza, potencia, corresponde a otro sector de la misma.
siendo la interfusión de estos sectores lo que constituye todo el despliegue de fenómenos que yo atribuyo a un mundo exterior o a un mundo interior, simplemente porque estoy partiendo del primitivo esquema de espacio corporal que, a su vez, no es otra cosa que un fenómeno de conciencia. Esta es una noción muy difícil de captar, porque estamos tan acostumbrados a aceptar la idea de que lo exterior tiene una existencia independiente de nosotros. Estamos tan habituados a utilizar ese esquema del yo corporal como indudable punto de referencia, que nos extraña oír que todo lo que percibimos, absolutamente todo, es un fenómeno de conciencia y nada más, que todo lo que llamo externo y su manipulación por mí, toda la ciencia y la técnica son fenómenos de conciencia que salen de ese centro que llamo yo. No obstante, uno lo descubre, así lo han comprobado todas las personas que han llegado a un nivel de realización profunda, tanto en la tradición de Oriente como en Occidente, con la diferencia de que, en la tradición oriental, se indica que todo es maya, es decir, vacío, que la verdadera naturaleza de todo es no ser, mientras que, en la tradición occidental, se afirma que todo es relativo, una vana ilusión que no posee relación con lo absoluto, con Dios, el único que es. Pero, todo esto es constatable por quien trabaja meditándolo a fondo. Según lo que hasta aquí llevamos dicho, se traduce que todo ese mundo que percibimos, externo e interno, es un fenómeno de conciencia y como tal no es el yo, aunque surge de él. Podemos ver, así, de un modo claro que este yo ha de tener, por lo menos, todas las cualidades que percibo en el mundo. La noción de conocimiento, de poder, belleza, felicidad, plenitud, armonía, todo cuando puedo vivir en el mundo exterior ha de ser patrimonio del yo en un grado elevado, puesto que no puedo vivir ni experimentar nada que no sea expresión de este yo. Así, el yo profundo, aunque intangible, aunque se escapa a nuestra formulación y aprehensión mental, es algo intenso y real. El yo es Sat Chit Ananda. En Oriente se afirma que la verdadera naturaleza del yo es Sat Chit Ananda, es decir, existencia pura, conciencia pura, felicidad pura, y todo lo que existe en el mundo, denominado Nama, Rupe, mundo de nombres y de formas. Nombre significa conceptos y formas quiere decir percepciones, no es nada más que una expresión de este Sat Chit Ananda. Pero llevamos un velo que nos oculta esta naturaleza última, hemos de poder volver a la fuente, abstrayéndonos de lo que son formas concretas y conceptos concretos, para llegar a la esencia, a la fuente de donde surgen esos valores, absolutamente todos, que vemos a través de los nombres y de las formas. El yo tiene, pues, esta naturaleza y está más allá de toda limitación de tiempo y espacio, de toda limitación de conceptos, de formas. Por esto, la realización del yo es la realización básica, es llegar a realizar lo que es la realidad. Cuando se llega a vivir esta realidad, la palabra yo pierde su sentido, lo pierden todas las palabras, aunque si hay que expresar esta vivencia de algún modo podemos hacerlo con palabras más adecuadas, realidad, ser, verdad, lo que es, pero no a través del pronombre yo. No obstante, su utilización es explicable porque el yo, tal como nosotros lo vivimos, es un hilo de esa conciencia real que se expresa a través de nombres y formas, a través de fenómenos de conciencia. Es cierto que cuando creo que soy tal forma física, tal conjunto de ideas o de experiencias que voy acumulando a mi nombre, esa noción que tengo de ser fulanito de tal, con tales características que me diferencian de los demás, es errónea. Hay en este yo un aspecto erróneo y otro completamente cierto. Lo erróneo consiste en la particularización que establezco mediante la comparación, ya que yo no soy fulanito de tal. Mi identidad profunda no consiste en ser el señor X distinto del señor Y, es decir, unas experiencias distintas de las experiencias de los demás, porque ni ese nombre, ni esas experiencias, son el yo. No hay nada que me califique como distinto de los demás, lo que sirve para identificarme en relación con los demás existe, sí, son modalidades personales, pero no soy yo. Es cierto que tengo un determinado peso, unos conocimientos que funcionan en un campo de conciencia más que en otro, una serie de características que socialmente me identifican, pero también es cierto que todas y cada una de estas características no son yo las tengo, mas yo soy el poseedor, el sujeto que está detrás de ellas. Por lo tanto,
mi verdadera identidad es ser, y esto se expresa fenoménicamente a través de unas características, pero esta expresión no es mi identidad. Cuando estoy contento y digo cualquier cosa, mi alegría no debe confundirse con lo que expreso, eso es una manifestación que, por el hecho de serlo, ya no es la alegría que estoy sintiendo dentro. Lo que expreso no es lo que soy. Hay que distinguir muy bien entre la expresión y el sujeto que expresa, ya que de ordinario tenemos la impresión de que esas diferencias, atributos y características son reales, debido a que las vivimos como algo muy real y auténtico. Y, ciertamente, esa realidad y autenticidad existen. La equivocación radica en asociar esa realidad con los fenómenos de conciencia, siendo, de hecho, dos cosas distintas. La prueba está en que los fenómenos de conciencia cambian y, sin embargo, la noción de realidad y de identidad de mí mismo permanece. Cuando consigo separar claramente en mi conciencia lo que cambia de lo que permanece, entonces descubro mi verdadera identidad, pero, mientras que crea que soy eso que cambia, estoy en el error, pues yo no soy eso, sino que solo me expreso a través de ello. Por lo tanto, la noción de realidad está en el centro, mientras que la noción de diferencia está en el campo fenoménico. El error consiste en que vivimos simultáneamente ambas cosas y, sobre todo, que vivimos en función de la otra, es decir, vivimos la realidad en función de la diversidad de lo fenoménico. Por esto, cuando decimos yo, estamos expresando al mismo tiempo una realidad verdadera y una falsa, una verdad, porque soy real, porque hay en mí una noción de realidad que nadie me puede quitar y negar, y, por eso, la estimo tanto, y una falsedad cuando añado, yo soy así, yo soy de tal manera. Entonces es cuando caigo en el error. 2. Caminos hacia el yo. La primera cuestión que se nos plantea aquí, es si existen caminos para llegar al yo. Porque, si se tratara de la relación entre dos objetos, tendría sentido estudiar la trayectoria para ir del uno al otro, pero si afirmamos que el yo no es ningún objeto, entonces, ¿cómo se puede ir a ninguna parte? No se puede hablar de caminos hacia el yo, no hay ningún camino hacia él, porque el yo no se encuentra en ningún sitio, y, no obstante, podemos hablar, paradójicamente, de un sitio y de un camino. Esto consiste en desandar el camino que tenemos andado respecto al no yo. Normalmente, cuando estoy viviendo identificado, puedo aprender a darme cuenta de esta identificación, de esta confusión, de estos trastornos que ocurren en mis fenómenos de conciencia. Y, cuando lo reconozco, se produce la evidencia de lo que soy realmente, sin confundirme con los fenómenos de conciencia. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? No podemos hacer nada, porque desde siempre somos el yo. El yo profundo, el yo verdadero es ya nuestra identidad, nuestra realidad, solamente hemos de reconocerla, dejando de creer que somos otra cosa, que somos esto o lo otro. Hemos de aprender a decir simplemente yo soy y quedarme con esto, viviéndolo de veras hasta el fondo. En el momento que doy un paso más, ya me estoy proyectando en el mundo de los fenómenos, ya salgo de la conciencia de lo real. Cuando digo yo soy, por un instante estoy apuntando hacia el centro, hacia la noción de ser, de yo como ser, y, si me mantengo abierto hacia ese centro, eso que soy se manifestará, se expresará, esa conciencia de ser, esta realidad de ser invadirá mi conciencia de existir. A eso le llamamos realización. Realmente, el yo ya está realizado, el yo no tiene nada que ganar, ni debe ser eliminado. Lo que llamamos iluminación, realización, no es nada más que la armonización de mis instrumentos con ese centro, que la verdadera naturaleza del yo sea reconocida por nosotros en nuestro campo actual de conciencia. ¿Qué medios existen para llegar a ese descondicionamiento, a ese autodescubrimiento? Todo es un medio, porque todo está surgiendo del yo, y todo lo que surge del yo puede utilizarse para ir hacia atrás, desandando el camino que nos ha alejado de la fuente. Mas, como habrán observado a lo largo del libro, hemos tomado como punto de referencia, en orden a la realización del yo, estos dos grandes movimientos que existen en la vida, de dentro a afuera y de fuera a adentro. A este salir hacia afuera le llamamos expresión, y al ir hacia adentro, recepción. Hablaremos, en primer lugar, de las funciones de la autoexpresión y, luego, de la recepción.
La autoexpresión. La expresión sigue un circuito que parte de un centro, que llamo interior prosiguiendo por el resto de mi campo de conciencia al que denomino exterior. Todo ocurre dentro de un campo de conciencia. Requisitos. La expresión es una técnica, un camino de desidentificación y autodescubrimiento, siempre que se realice bajo dos condiciones. 1. Que me obligue a expresar todo lo que hay en mí, todo lo que está retenido, entretenido, oculto. 2. Que movilice y exprese esto que está en mí con una conciencia clara de sujeto que se está expresando. Estos son los requisitos, totalidad en la autoexpresión y autoconciencia. En la práctica, existen además otras limitaciones, porque no puedo, así, sin más, expresar todo lo que está en mi interior ya que duraría muy poco mi libertad en la sociedad. Por lo tanto, necesito encontrar unas condiciones adecuadas para poder expresar esto sin perjudicar a los demás y sin perjudicarme a mí mismo. De ahí que surjan técnicas que son modos especiales, artificiales, de ejercitar la expresión de lo que hay en nosotros a nivel físico, vital, de lo que son impulsos y capacidad de acción, fuerza y capacidad de lucha. He de conseguir expresarlo de una manera inocua, sin necesidad de mostrar agresividad hacia los demás. Pero, en todo caso es necesario movilizarlo, pues de lo contrario seguiré identificado inconscientemente con aquello que subyace dentro. Para poderme desidentificar, debo experimentarlo conscientemente, y el modo de hacerlo es viviéndolo hacia afuera, puesto que todo lo que se queda dentro se convierte en un obstáculo. Solamente encontraré mi centro cuando encuentre libre el camino que conduce de la periferia al centro, por lo tanto, he de eliminar las obstrucciones interiores. Además, todo lo que está dentro está siendo una barrera que no me permite actuar bien, correctamente, incluso en el aspecto práctico de la vida cotidiana, ya que no dispongo plenamente de mis recursos, si existen en mi interior violencias, emociones o impulsos reprimidos. Esta represión es un obstáculo para mí, porque es energía retenida a la que no permito salir, y, para lograrlo, mi mente ha de estar vigilando, lo cual determina un mal funcionamiento y un desgaste superfluo. Es por ello por lo que la persona que tiene energías reprimidas está viviendo en tensión, aunque no tenga ningún problema aparente. Está siempre en guardia, tensa, en estado de alerta, vigilando, minuto a minuto, que no aparezcan los contenidos reprimidos que tiene encerrados, de ahí provienen esos estados en aquellas personas que dicen irles todo bien, que no tienen problemas, pero que se muerden las uñas o el lápiz, porque se hallan en estado de tensión. En su interior el camino está obstruido y están haciendo un esfuerzo para mantener este statu quo artificial. La única solución está en que uno exprese lo que tiene reprimido y que lo haga de un modo inocuo y consciente, que salga afuera. Porque todo lo que tenemos reprimido ha de expresarse. Ya hemos visto anteriormente que hay solo un único campo de conciencia que consiste en un circuito de energía en el cual lo de dentro ha de salir fuera, y lo que está fuera ha de poder entrar, para volver a salir de nuevo. En este proceso circular que llamamos vida, la persona se va renovando y vitalizando. Por lo tanto, cada vez que yo retengo dentro impulsos, estoy atentando contra la ley normal de la vida, la ley de circulación y renovación. Efectos. La autoexpresión en primer lugar limpia mi interior y deja libres mis vías de expresión y de recepción. Pero, además, en el acto de expresar se produce una integración de la energía expresada con la mente consciente, de este modo, mi mente consciente se fortalece, mi yo de experiencia se hace más fuerte, dispone de más energía integral. Es una ley psicológica la de que solamente puedo utilizar la energía que he sabido expresar. La energía que no expreso es como si no fuera mía, está en mí, pero no dispongo de ella, solo la energía que aprendo a expresar se convierte en algo mío, en un instrumento que está a mi servicio. Según esto, sería más conveniente para esas personas que se muestran tan buenas, tan pacíficas, pero que en realidad están apretando las mandíbulas, contrayendo el abdomen, o que tienen problemas de digestión o de insomnio, tuvieran que pasar, por ejemplo, un cierto periodo de tiempo teniendo que realizar trabajos forzados, pues, aunque lo pasaran mal, por lo menos se activaría en ellos esa energía interior, de esta forma, podrían hablar después, verdaderamente, de paz,
de tranquilidad, de armonía. Ahora está viviendo una falsedad ya que se refugian en la idea de paz, de armonía, de comprensión entre las personas, por miedo a afrontar su agresividad interior. Solo cuando la persona ha movilizado toda su capacidad de lucha, cuando puede disponer de todos sus mecanismos interiores y de toda su potencia, sus palabras de paz tienen valor y autenticidad. La autoexpresión es, según lo dicho, un medio de exteriorizarme. Pero es interesante constatar que el hecho de expresar está surgiendo de mi yo. Cada vez que estoy expresando, soy yo quien se está expresando, está circulando en mí algo desde el centro a la periferia, y, si abro mi mente consciente, hacia adentro y hacia afuera a la vez, descubriré este proceso, esta energía que está fluyendo de dentro a afuera, y, cuanto más atento y abierto esté, más me acercaré al centro. Por lo tanto, el acto de expresión es no solo un acto de liberación, de reforzamiento, sino además un acto de autodescubrimiento y de autorrealización, a condición que se viva desde el fondo y con clara autoconciencia. Expresión en todos los niveles. La autoexpresión ha de hacerse a nivel físico, afectivo y mental. A nivel de las energías físico-vitales incluye la energía física, la sexualidad y la combatividad. Hemos de expresar igualmente nuestro nivel afectivo. Es precisamente en estos dos niveles donde el problema de la represión es más fuerte. He de expresar toda mi capacidad de afecto, todos los sentimientos que hay dentro, pues están para eso, no para que los mantengamos cerrados, los sentimientos necesitan ser comunicados. Mas, a veces, sucede que las demás personas no admiten nuestra expresión afectiva, debido a sus preocupaciones. Por esto hay que buscar circunstancias propicias en las que poder realizar esta expresión de un modo completo, por ejemplo, a través de sesiones especiales de trabajo, como sesiones de música, o a través de círculos de amistades donde se pueda llegar a ser realmente sincero y espontáneo. También en la vida conyugal, suponiendo que funcione de manera que eso pueda expresarse, o en nuestra vinculación con Dios, que, en lo que depende de nosotros, consiste en esta expresión total, fundamentalmente afectiva. Cuanto más me vacío, cuanto más me entrego, más disponible quedo para ser yo, cuanto más me retengo, más obstrucciones pongo entre mi conciencia externa y mi yo. Darlo y comunicarlo todo, además de ser una ley básica de la vida y un requisito fundamental para la renovación, evolución y transformación creadora. Es una condición necesaria para descubrir lo que yo soy detrás de todo eso. Cuando lo he dado todo, lo que permanece es el yo. La recepción. Su función. Requisitos. La expresión, como hemos visto, es el movimiento de sacar hacia afuera, en cambio, la recepción consiste en abrir y admitir, para que entre lo de afuera, es el movimiento inverso. Si había miedo en expresar, hay aún más miedo en recibir. Todos tenemos miedo de recibir en cada uno de nuestros niveles personales, a pesar de que todos estemos deseándolo. Este miedo se debe a que tememos que alteren nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad, que cambien nuestras ideas, que modifiquen nuestros valores, que nos destruyan el soporte sobre el cual estamos apoyados. Cuanto más doy, más capacidad de recepción tengo, cuanto más expreso, más capacidad de admisión interior adquiero. Solamente dejaré sitio en mí en la medida que, en primer lugar, me vacíe dando, entregando. No podré entender a fondo a otra persona, si yo primeramente no soy capaz de expresarme a fondo. La receptividad es la otra mitad del movimiento que describimos más arriba. Nuestro movimiento vital se realiza siempre a través de una vía doble. La expresión es el aspecto de diástole, de dilatación, de expansión, constituye el primer tiempo. La recepción es la contracción, la sístole, forma el segundo tiempo. Gracias a lo que recibo, mi personalidad se enriquece, se renueva, elabora, funciona. No olvidemos que, si bien todo lo que es potencial de conocimiento, de amor, de energía, surge del yo, todas las formas sobre las cuales se ejerce este potencial, aquellos modos gracias a los cuales se concreta como manifestación, como expresión, me vienen del exterior. Todo el material me viene del exterior, material físico, afectivo y mental.
Si solamente existiera este potencial que llamamos yo, este potencial de inteligencia, de felicidad, de energía, pero no existiera ese otro componente de la conciencia que llamamos datos, formas, este potencial no se podría utilizar, no conseguiría actualizarse. La manifestación consiste en la dinamización, en la relación que se establece entre energía y mente, creando un campo de conciencia. Por lo tanto, todo lo que soy en el aspecto formal, en el aspecto de nombres y de formas, podemos verlo como algo procedente del exterior, en la medida que admito, que adquiero datos y contenidos y que puedo elaborarlos. El acto de recepción, además de ser este medio para enriquecerme, a través de esa materia prima sobre la cual trabajaré para poder expresar cosas elaboradas, es un acto que va de la periferia al fondo, aunque ordinariamente no lo dejo llegar al fondo, al centro, sino que me quedo en la periferia porque estoy vigilante, en guardia, en actitud de censura, lo cual impide el libre acceso. Efectos. Ya hemos visto cómo en la medida que me expreso, realizo en mí una limpieza, y abro el camino para que lo de fuera pueda entrar en mi interior sin obstáculos. De esta manera, puedo recibir una impresión del exterior sin censura, sin defensa, sin reacción previa, penetrándome directamente hasta el centro, hasta el punto que, si la aceptara del todo, me proporcionaría la conciencia inmediata del yo. Cada percepción que tengo es un medio o vehículo que me conduce hasta el yo, pero para esto he de recibir, admitir la percepción sin reservas, estando todo yo abierto, consciente. Podemos, pues, terminar diciendo que la receptividad, además de ser un medio para enriquecerme, para aumentar mi campo de experiencias, para comprender y compenetrarme con los demás, es un medio a mi alcance para autodescubrirme. El silencio. Nos falta hablar de esa otra fase que llamamos silencio, que no es movimiento, sino que es un punto neutro, un punto de intersección entre la expresión y la percepción. He de aprender a vivirme no solo a través de los fenómenos, del ir de dentro a afuera y viceversa, sino que he de aprender a estar simplemente, estar para ser. Cuando no estimulo mi acción física, emocional o mental hacia adentro ni hacia afuera, cuando simplemente estoy, ¿qué pasa? Cuando trato de ser yo sin necesidad de ningún fenómeno, ¿qué sucede? Estos instantes de silencio se están presentando, continuamente, pero huyo de ellos, con la misma rapidez que se presentan, porque para mí lo que tiene importancia es tal nombre, tal forma, tal experiencia. Pero, cuando en mí hay esa demanda de verificar quién soy yo, entonces trataré de estar más despierto que nunca en esos instantes de silencio, en los que se acaba la recepción y no se ha iniciado aún la expresión. Si mantengo la atención en mí cuando estoy en silencio, descubriré un estado extraño, como si de repente sintiera o descubriera en mí un hueco, un vacío. He de aprender a ser consciente de ello, sin pretender ser nada más ni buscar nada más, sino mantenerme en esta conciencia de vacío que puede vivirse de muchas maneras, a través de una resonancia o recuerdo visual que llamamos oscuridad, a través de una resonancia de sonido, que denominamos silencio, a través de una resonancia de movimiento, que se nos manifiesta como quietud, inmovilidad, o a través de una resonancia del tacto, que llamamos vacío. Son diversos nombres que siempre están en relación con algo que conocemos experimentalmente, pero que están apuntando hacia esa misma no cosa, hacia esa misma experiencia, que es una no experiencia, porque no es una experiencia de algo. Cuando estoy simplemente inmóvil, sin pensar, sin sentir, sin mirar, tratando solo de darme cuenta de que soy yo, llega un momento en que ese vacío se llena, da paso a algo luminoso, a una fuerza, potencia, realidad, luminosidad, plenitud, felicidad y belleza extraordinarias, de donde surge todo lo que luego es mi vida fenoménica. En este camino del silencio hay que vencer dificultades, pocas en realidad, pero que son considerables a causa de nuestra identificación con los fenómenos, de nuestra falta de ejercitamiento mental y de nuestra falta de integración psicológica. Pero, en sí, los obstáculos no son muy fuertes. 3. Obstáculos para la realización del yo. Aparece como primer obstáculo el no distinguir entre lo que soy yo y lo que son mis experiencias. Por lo tanto, he de distinguir claramente entre lo que soy como sujeto y lo que poseo.
Por inmensa y profunda que sea la experiencia de vacío y de silencio, todavía no es el yo. Por elevadas que sean la felicidad y el estado de samadhi que me parece estar viviendo, he de ser consciente de que yo no soy esta felicidad, este estado. Llega un momento en que esta exigencia de ser sujeto es tan grande que uno se da cuenta de que entra en una zona profundísima de un nuevo silencio y una nueva quietud, donde parece que no hay nada. Pero cuando uno traspasa esta zona de aparente bienestar, plenitud y luminosidad, uno se encuentra con que ya no puede hablar de yo tengo, yo experimento, puesto que hay una noción simple y pura de ser, de realidad. Este paso es el más difícil. A medida que uno va practicando esta autoconciencia en su vida diaria, yo que vivo esto, yo que hago, yo que siento, yo que me esfuerzo, etc., se va viviendo cada vez más una noción de profundidad, de fuerza, de independencia del exterior, lo cual constituye una serie de experiencias muy interesantes. Pero, ello encierra el peligro de que la persona se enamore de una de estas experiencias o estados y se agarre desesperadamente a ellos, divinizándolos con el nombre que sea. Por esto, se requiere que la exigencia que uno tiene de llegar hasta el fondo sea muy clara, no conformándose con ninguna experiencia, sino esforzándose siempre por llegar a la realidad sin condiciones, a la realidad que no depende de nada. Por eso insisto tanto en que cuando yo vivo o experimento algo como fenómeno de conciencia, debo mantener bien claro que este fenómeno no es el yo. Conviene que mantengamos esta consigna de búsqueda del sujeto con todas sus exigencias desde el principio al fin. La dificultad estriba en que, como tratamos de ser conscientes del yo, a través de la acción, del pensamiento y del sentimiento, aparecen poco a poco unas zonas de conciencia más profundas e intensas que poseen una calidad, un sabor, diferente de lo que es la experiencia corriente. Ello da pie a veces a confundirlas con el yo, y así, puede uno llegar a creer que lo vive muy conscientemente, que la sensación especial que tiene en el pecho, en la cabeza, en la columna vertebral o donde sea, es el yo. Pero no es más que una expresión, una delegación del yo, aún no es el yo. Mientras yo pueda decir, yo siento el yo, esto que siento no es el yo. Esto también presenta el inconveniente de que la persona, por el hecho de sentir una experiencia en una zona determinada, afectiva, mental o vital, aprende a girar exclusivamente alrededor de esa zona, donde queda estancada, no en el sentido de que no progresa en profundidad, sino en el de que queda limitada a una zona y trata de vivir toda su vida en ella, con lo cual se produce una limitación extensiva del trabajo interior. En este sentido de extensión, de amplitud de campo, la persona debería tener la misma exigencia de ser autoconsciente, tanto cuando actúa físicamente, como cuando trabaja mental, estética o espiritualmente, es decir, en todo momento. Y, en todo momento, el yo ha de ser el objetivo de nuestra búsqueda, no hemos de condicionarnos viviéndolo de una forma determinada, puesto que se trata de una investigación constante y que abarca todas las facetas de la persona. Ciertamente, en un momento dado se llega a experiencias que hemos de considerar solo como una especie de descansillos, usando la imagen de la escalera, en los que está bien que nos detengamos un poco para tomar aliento, pero con la idea clara de continuar hacia el término de la misma, no confundiéndolos nunca con el final del trayecto. Otro de los obstáculos son los estancamientos. A veces la persona, después de haber experimentado una serie de vivencias y de cambios, queda detenida como si existiera una pared que no puede ser traspasada. Si la persona se examina, verá que esto ocurre porque trata de evocar esta conciencia del yo en una gama determinada de situación y no en todas. La solución cuando uno se encuentra estancado consiste en trabajar las otras vías, los otros sectores del yo, puesto que el estancamiento se produce cuando la persona ha trabajado en una sola dirección. Y hemos de dar gracias de que se produzca el estancamiento, porque, de lo contrario, ahondaría en ese único camino y la persona quedaría, en ese modo particular de realizarse, deformada. Insistimos en que la profundización de conciencia ha de ser un todo orgánico, equilibrado, ha de ser un trabajo integrado. Por esto no defiendo nunca el trabajar solamente la conciencia en el pecho, como sugieren algunas personas, sino que pido y recomiendo vivamente que se trabaje la conciencia del yo absolutamente en todas las situaciones del día,
ahí donde el yo resuene, resonará, ciertamente, en lugares distintos, según las actividades que se realicen. De esta forma, aunque al principio parezca que haya dispersión, de hecho, a medida que uno trabaja, se va produciendo una integración y se evitan, además, los estancamientos. Signos y señales de progreso. Para terminar este capítulo de recopilaciones pondremos las señales para saber cuando uno progresa en su trabajo. A medida que uno va trabajando, llega a vivir más y más las características de Sat Chit Ananda, por lo tanto, van desapareciendo los caracteres opuestos. La existencia pura está relacionada con la conciencia que se vive de realidad, de energía, de afirmación, de confianza, de plenitud de contenidos externos. La persona va tomando conciencia de sí misma como potencia, como un potencial que progresivamente aumenta, crece. Esto elimina todo lo que eran rasgos negativos en este aspecto, es decir, debilidad de carácter, falta de voluntad, indecisión, inseguridad, timidez, y toda la gama de fenómenos negativos que van relacionados con un no sentirse a sí mismo seguro o fuerte, desaparece. Chit, la inteligencia pura, se vive como una claridad de comprensión y una evidencia hacia las cosas, cada vez más considerable, por lo que no necesito referirme a ideas previas, a opiniones de los demás, sino que voy aprendiendo a ver por mí mismo, no mediante un proceso de pensamiento, sino a través de un proceso directo de visión, de intuición. Cada vez se hace más clara la visión, la comprensión de las cosas de un modo inmediato, aunque, naturalmente, este conocimiento no sustituye la necesidad de la información. Por ejemplo, por muy claro que vea y por muy realizado que me encuentre, no voy a aprender el sánscrito por arte y gracia de esta realización, sino que habré de aprender los signos y leyes gramaticales del idioma, porque estos son los datos, los instrumentos que vienen del sector externo. Pero si se produce en mí una movilización instantánea de mi capacidad de conocimiento. Por lo tanto, aunque necesite ponerme en comunicación con los datos, la aprehensión de esos datos será instantánea, o sea que mi inteligencia mejorará, habrá en mí más claridad mental y una capacidad de toma de conciencia rapidísima. Lógicamente, desaparecerán los rasgos negativos, ideas confusas o contradictorias, prejuicios, dependencia de toda clase de ideas de los demás, la simple e irreflexiva aceptación de valores tradicionales, etc. El aspecto Ananda, que, como ya sabemos, significa felicidad, plenitud pura, llegamos a descubrirlo, a vivirlo en nosotros como una paz clara, luminosa, un gozo, una alegría, un amor, no en forma de apasionamiento, sino de amor, que es sentirse junto, con y en sintonía con el otro. Con esta vivencia desaparecen las insatisfacciones afectivas, la añoranza, la tristeza, la depresión, el narcisismo, todo lo que era producto de esta ausencia de plenitud afectiva. Este estado total, que hemos intentado describir solo embrionariamente, nos va proporcionando de una forma progresiva una independencia de todo lo externo, a la vez que nos va vinculando más y más con el sector más profundo, más interior y central de lo exterior.